Muy buenas noches con todos. Gracias por asistir, gracias por participar. Para la Universidad de Lima es un honor contar con la presencia y participación de un gran experto en temas de logística internacional, como nuestro invitado Jerome. Él es una gran persona, es un gran profesional dedicado a los temas logísticos desde hace más de 15 años. Ya vamos a conocerlo. El tema que nos trae el día de hoy y que nosotros hemos considerado pertinente no solo por los temas coyunturales respecto a lo que está sucediendo a nivel global con la pandemia, sino también por un tema estructural, es decir, cómo las empresas globales manejan la logística de una manera eficiente, eficaz, y cómo es que esta logística ya con sus propios retos y sus propios riesgos tiene que ahora sumarse esta parte coyuntural del COVID. Por eso el evento lo hemos denominado la empresa global, una empresa globalizada como General Motors, y las estrategias en el transporte marítimo internacional. Vamos a hacer una pequeña presentación de Jérôme Foundé. Él es supervisor regional de estrategia logística de la empresa General Motors para Sudamérica. Él es de nacionalidad francesa, tiene un grado de magíster en estrategia de negocios internacionales en la Universidad INSEC de París y también certificado internacional de negocios avanzados también en la Universidad de París. Es un políglota, de hecho que parte de su vida ha estado viajando y trabajando en diversas partes del mundo, no solamente en Europa, sino también en África y también en América. Comparte sus habilidades con la afición de viajar, de comer, de beber vino, como buen francés, y también algo que es muy valioso, sobre todo para los jóvenes, es su práctica y su dedicación al deporte, ¿no? Él ha sido capitán del equipo francés de fútbol americano, no rugby, fútbol americano, y un poco lo que conversábamos al inicio del evento era cómo una persona es íntegro, no hay una separación entre que eres bueno en deportes, eres bueno en educación. La persona integral y la formación integral que pretende la universidad es que los alumnos sean buenos en todo, en lo que les guste. Y para todo hay tiempo, y para todo hay un momento, ¿no? Y en ese momento es un momento en el cual vamos a aprender, vamos a conversar, vamos a transmitir conocimientos y también esperamos de parte de ustedes que las inquietudes que tengan al final de la exposición de Jerome puedan ser canalizadas por el chat y podamos conversar sobre las inquietudes que ustedes tengan, ¿no? Yo agradezco a los organizadores, al de nuestra facultad, al director de nuestra carrera y a las personas encargadas que hacen posible que este evento pueda llevarse a cabo para ustedes, los alumnos, para toda la comunidad, en verdad, universitaria, incluido profesores. Nos están acompañando profesores de la carrera, profesores de la Facultad de Derecho, varios profesores que también les agradecemos su participación en esta sesión. Bueno, no sé si Ricardo quisieras conversar o la profesora Rocío, algunas instrucciones antes de iniciar el evento, para antes de dar pase a Jerome. Sí, Rocío. Bien, me dice Rocío que ya ustedes están acostumbrados al tema del webinar, mantener en silencio, atentos. Cuando ya esté acabando la exposición podrán hacer uso del chat para hacer sus preguntas, las inquietudes, los comentarios que tengan. Entonces, sin más, solamente quisiera agradecer nuevamente a Jerome, un poco que lo conozcan. Yo le he dicho de una forma un poco muy resumida, pero su experiencia de trabajo, como les decía, abarcan diversos continentes, siempre vinculados a los temas de operaciones, siempre vinculados al tema de la operación logística de empresas globales, que es la temática que nos trae, ¿no? Ya esto es un poco, para que lo conozcan un poco más allá de las cámaras, tratemos de tener un conocimiento un poco más real, más personal de las personas que estamos detrás de la cámara, y un poco esto nos ayuda a comprender
que es zona que por más que tenga las responsabilidades de manejar una estrategia globalizada, por más que tenga los riesgos, los problemas respecto a no romper la cadena, a ser resilientes en las operaciones que está trabajando el día a día, es una persona normal como cualquier otra que tiene una familia, que se divierte, que sale, que viaja, ¿no? Y que eso es lo más importante en la vida, ¿no? Saber combinar estas situaciones. Y esto es lo que hace que una persona pueda liderar equipos, ¿no? Ese ser integral, ¿no? Lo que nosotros buscamos en la universidad es que los alumnos puedan dirigir equipos, que estén preparados para compartir los espacios de trabajo con sus espacios personales, con sus hobbies, con sus familias, ¿ok? Bueno, dicho esto, y agradeciéndole a Jerón, los dejo con nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Ahí, muchas gracias, Cristian, ahí por la introducción. Igual, muchas gracias por su participación a todos, ahí los alumnos y profesores que están participando de esta charla. Es un honor para mí de hacer una charla en Perú. La verdad, yo llevo solo 3 años en el Perú, en Lima. Y bueno, en honor para mí, siempre he escuchado hablar de esta prestigiosa universidad de Lima. Tengo personas también de mis equipos que han hecho carrera en esta universidad. O sea, realmente sí es un honor y bueno, y muchas gracias ahí a todos por la organización. También ahí quisiera, antes de iniciar sobre mi perfil, eh, eh, comentarle acerca de la gestión de crisis. Eh, yo fui graduado en 2008 y de inmediato ingresé a trabajar en una empresa que se llama Renault en Colombia, y justo ingresando me tocó vivir todo ese estrés, pero finalmente es un desafío más que todo, y que es bastante enriquecedor y nos hace crecer mucho más rápido al nivel laboral. Me tocó vivir ingresando en Colombia, en la empresa Renault, la crisis del 2008, que en su momento fue una crisis sin precedente, y además de esta crisis generó muchos problemas en su momento entre Colombia y Venezuela, y trabajando en una planta, en una operación ahí como comprador, manejar ahí muchas situaciones adversas, políticas. Fue un desafío bastante fuerte, interesante y enriquecedor. Entonces, em, así que para todos ustedes ahí que van a trabajar como operación, trata de sacar provecho, y son momentos ahí muy difíciles que pasar, pero ahí la verdad ganan muchísimos en experiencia. Entonces, cuando ingresan a la vida laboral, cuando hay una crisis, casi que hay que estar feliz de llevar así desafíos nuevos y desafíos fuertes, y casi que a veces cambiar un poco la historia. Entonces, le dejo un poco esta reflexión. Entonces, dicho eso, yo trabajo en General Motors, soy supervisor de la estrategia logística de General Motors. ¿Qué consiste esto? Yo tengo a cargo de diseñar todo el network y de tener todas las negociaciones con las navieras y los operadores logísticos, agencias de aduana de la región Suramérica, Pacífico, de la costa Pacífico. Y esto que es, desde Lima, tengo a cargo del diseño y de la logística para Colombia, Ecuador, Perú, obviamente Chile, Uruguay, y además indirectamente veo operaciones en Bolivia y Paraguay. Esto, ¿qué significa para General Motors? Nosotros en todos estos países tenemos operación de venta de vehículos de la marca Chevrolet, e y camiones de la marca Isuzu, y vendemos vehículos, pero también producimos. Entonces, toda la logística es bastante fuerte. Entonces, tengo que diseñar una logística para vehículos acabados y también para piezas de vehículos, para dos plantas de ensamble que están en Quito y otra en Bogotá, en Colombia. O sea, para dimensionar un poco el, el- el- la importancia de lo que estoy manejando. Estoy manejando la importación de 102.000 vehículos anual, la exportación de 15.000 vehículos por año,
y la entrega al cliente o a nuestra red de concesionario, 130.000 vehículos. Y además, tengo a cargo de la logística para la importación de piezas para ensamblar 28.000 vehículos anual. Y esto, bueno, en todos los países que estoy ahí mencionando. Esto, digamos, para este manejo de los 102.000 vehículos, esto está manejado básicamente de la siguiente manera. Tenemos plantas ensambladores de vehículos en todo el globo. Como lo pueden ver, son lo que llamo POLs, que son los Port of Loading. Tenemos importación desde la India, desde Tailandia, Chinas, dos distintos puertos en China, desde Corea, desde Japón, dos distintos puertos en Estados Unidos, México y dos distintos puertos en Brasil. Y además tengo un flujo de exportación entre Colombia y Ecuador, que es un flujo ya no marítimo, sino que terrestre que estamos manejando. Y manejo, digamos, de este flujo saliente como de estos puertos de Port of Loading, te manejo los puertos, la importación en los puertos de Montevideo, San Antonio, Iquique, Callao, Manta, Buenaventura y Cartagena. Entonces, digamos, tengo que diseñar y ver un poco la mejor forma de optimizar esta operación y de manejar un poco todas las complejidades que pueda haber, digamos, casi que en el mundo y en cada uno de estos puertos y manejar la mejor relación posible con cada uno de estos puertos. Entonces, dicho eso como para lo que estoy haciendo, el top de trabajo que tengo y es bastante, la verdad, bastante chévere y es un trabajo, la verdad, 24 horas, porque como saben, en India tenemos una diferencia horaria de más de 12 horas o más de 12 horas, según las fechas o las temporadas. Y bueno, hay que poder saber gestionar un poco las emergencias en cada uno de estos puntos del globo, ¿no? Ahora, hablamos de crisis. Bueno, creo que usted como universitario saben un poco cuáles fueron los impactos, cómo se vino esta crisis de esta pandemia. Entonces, yo le voy a comentar un poco cómo he manejado este desafío, pero antes de saber cómo he manejado este desafío, y creo que lo más importante es cuál fueron, tratar de definirlo bien, entenderlo bien, para tomar las mejores contramedidas frente a estos desafíos. Entonces, estos desafíos, primero fue un problema de visibilidad de negocio. Como usted sabe, en la logística somos solamente una cadena. Hay un forecast de venta y de este forecast de venta se hace un pedido, una producción, se manda una producción y hay toda una cadena logística. Pero cuando este forecast de venta, cuando la venta se acaba, genera muchos contratiempos. Entonces, durante un periodo, y ahí estoy mostrando un poco dos forecasts de industria en Sudamérica para nuestra industria automotriz, que es cuando llamo 2 más 10, corresponde un poco a un forecast que teníamos, la visibilidad del negocio que teníamos en febrero. Pensábamos que la industria va a ser en toda Sudamérica de 4.4 millones de vehículos vendidos y en mayo de 2.9, o sea, una caída de 34%. Pero en esto lo peor es que no hubo forecast ni en marzo ni en abril. Entonces son 2 meses donde era como juntar ahí o un dedo y ver el viento de dónde viene y poner un números y de ahí hacer manejar toda una cadena y tomar medidas, contramedidas, pero sin tener visibilidad. O sea, durante 2 meses no teníamos casi ninguna visibilidad, solamente a partir de mayo ya tenemos una visibilidad con todos los economistas o los expertos de economista que tenemos en Sudamérica. Podemos saber más o menos dónde va a apuntar la industria y de ahí ajustar nuestros inventarios,
nuestras capacidades y nuestra logística para los meses siguientes. Y otra vez, menos 34% es dramático. Es dramático sobre todo cuando hay un proceso productivo detrás y genera ahí mucha complicación. Entonces, como le dije, la venta cae, no sabemos hasta cuándo, no sabemos de cuánto. Hay un cambio de mix de producto. eh, em, como nosotros tenemos una gama muy diversa de vehículos y vemos que, bueno, vamos, quizás vamos a vender más vehículos pequeños porque la gente van a dejar de tener vehículos, o sea, van a dejar quizás de usar transportes, entonces transporte en común, entonces se van a ir a comprar más vehículos pequeños, entonces hay como todo un cambio de mix, o una estrategia que manejar. Tenemos y tuvimos varios puntos de venta cerrados. En algunas ciudades todavía no se puede abrir los puntos o con bastantes restricciones. Y tampoco, y esto cae en la imposibilidad de prever la producción de vehículo. Es más, durante 2 meses hubo un paro de producción casi que al nivel global. Y esto inició en China, paro de producción en China en marzo, en abril paro de producción en Estados Unidos, en Brasil, en India, en México y progresivamente a partir del mes de junio, julio empezó a reactivarse un poco todas nuestras plantas y ensambladoras de vehículos. Entonces eso también para toda la cadena de logística de abastecimiento de piezas generó bastante complicaciones. El otro punto como desafío a levantar es el término de abastecimiento y transporte. Como le comenté, con los plant shutdown los paros de planta, eh, em, tenemos, bueno, hubo mucha dificultad, tenemos pedido, necesidad, no hay vehículos, no hay productos. Al no tener productos o al no tener, como hubo un paro generalizado de planta, hubo, las navieras fueron bastante afectadas. Por ejemplo, mi principal naviera marítima de carga rodante que llamamos Roll and Roll Off, tenía una capacidad en América de 30 naves y durante estos meses solo tuvo 2 naves andando, 2 naves y las demás parqueadas en puertos. Entonces esta situación es como que día a día se improvisa un poco cuando tenemos que generar algún flujo o que generar algún transporte, fue bastante desafiante. También lo que fue afectada un poco menos, pero sí, digamos, para abastecer o para dar una precisión en el abastecimiento de nuestras plantas piezas, fue el flete marítimo de container, mucho blank selling, muchísimo blank selling, problema de espacio, capacidad, incremento de precio. Fue bastante difícil y sigue siendo muy difícil porque últimamente hay el remanente de lo que no se embarcó, Navidad y muchos servicios que han dejado de existir. Entonces, es bastante desafiante este flete marítimo. Cuando antes nos demoraba, podemos hacer una reserva de espacio en una nave con 2, 3 semanas de anticipación, ahora hay que esperar 2 meses. Entonces, también en nuestra planificación nos cambia un poco la vida. Flete aéreo también muy afectado. No hay más vuelo cargueros, o sea, no hay más cargue en vuelo pasajero, porque, por ejemplo, en Perú no hay pasajero y los pasajeros no traen más cargas. Entonces, para lograr tener por algunas emergencias, tener un flete aéreo hasta el día de hoy es bastante desafiante, realmente una verdadera lucha. El otro punto es que falta de capacidad, de capacidad de almacenaje en puerto y en depósito. Esta falta de capacidad, como se refleja, tenemos plantas cerradas, tenemos un flujo de contenedor que entra y como se paró producción, ya no hay más espacio donde guardar los containers. Nosotros, como General Motors, por ejemplo, para nuestra planta de Colombia, estamos recibiendo como
140, 150 contenedores semanal. Y tuvimos la planta parada durante 2 meses. Estuvimos buscando, creando, construyendo espacio con el operador logístico para guardar toda esta carga, porque obviamente no tenemos un flujo logístico para guardar el material para una producción más allá de 2 semanas. Y teníamos 3 o a veces 4 meses de inventario de material para nuestra fábrica. Lo otro es demurrage. Es algo para el tránsito marítimo que va a ser una pesadilla para ustedes. Es algo que se llama demurrage. Es decir, nosotros, por el momento que recibimos un contenedor, tenemos un número de día para devolverlo. Y si sobrepasamos el número de día, son costos que llamamos de demurrage, de demora en entrega de los contenedores vacíos a las navieras, que a veces puede llegar a ser de 200, $250 por día. Entonces, si tenemos parado, como lo fue, por ejemplo, en Perú, el demurrage corre, sube y, digamos, te rompe un poco todo tu negocio, tu margen operativo. El otro tema es que los puertos y los operadores logísticos están trabajando a media capacidad, obviamente por, digamos, todas las restricciones, todos los protocolos. Al inicio fue muy, muy desafiador de poder trabajar ahí con los puertos y operador logístico, pero siempre tratando de mantener la seguridad de las personas. Como siguiente punto es algo que nosotros cuidamos y vivimos por esto en logística, es el flujo de caja o el inventario. Eh, Al tener un alto nivel de inventario y no venta, crea un problema de liquidez. O sea, es simple, creo que no hay mayor ciencia en esto. Y al no tener problema de liquidez, puede generar problema o tenemos mucha presión para poder tratar de negociar un poco todos nuestros contratos, todas las condiciones de pago, porque al no recibir ingreso, nos dificulta en pagar y ahí son desafío muy, muy fuerte. Pero antes, y ahí es un mapeo así que hay que hacer ahí a conciencia, es que los proveedores también tienen problemas de liquidez. Pero un proveedor que se cae por problemas de liquidez, que llega a cerrar su operación o a dejar de operar, puede tener un impacto aún mayor. Entonces, además de tener un problema de liquidez, debemos cuidar la liquidez de nuestros proveedores. Entonces, esto también es un trabajo día a día. Hasta el día de hoy estamos ahí con varios temas, negociaciones, renegociando plazo, en algunos negociando plazo para aumentar los plazos, pero cuando un proveedor está en riesgo, le adelantamos la liquidez, obviamente para como gestión de riesgo. Hay un tema también que debemos lidiar con esto, y por el alto inventario, es hacer un retiming, tratar de siempre buscar una forma de hacer retiming de pago de aranceles, derechos. Por ejemplo, en un país como Ecuador, el promedio de arancel para la importación de un vehículo es 40%. 40% al momento de importar, debemos pagar 40% a las autoridades. Si no tenemos un alto inventario, no tenemos ingreso y además debemos pagar el 40% para el flujo que está ingresando, entonces ahí rápidamente corremos soluciones para no ingresar en el país. Y ahí más adelante le comento un poco de iniciativas, buscar soluciones de almacenaje de carga en Panamá, para justamente hacer como todo este retiming de pago de aranceles duties y porque, bueno, no, debemos cuidar la caja y usar la caja justamente para los proveedores que tengan ahí mayor problema de liquidez. Obviamente, bueno, alto nivel de inventario, que sabemos ahí seguramente en sus clases, problema que puede generar, y alto nivel de añejamiento de nuestro inventario, otra vez nuestra carga automotriz es una carga sensible, un auto no está hecho para estar estacionado, entonces esto genera muchas complicaciones y hay un desafío muy grande en hacer retrabajos de unidades para mantenerla en buena condición, en hacerlo mantenimiento
de largo periodo de añejamiento. Otro desafío es el desafío del recurso humano. Este desafío del recurso humano, primero, hay que teníamos que implementar protocolos de seguridad rápidamente y estar con nuestras plantas, nuestras oficinas, nuestras instalaciones y también con nuestros operadores logísticos. El otro desafío y que es bien, bien difícil de lidiar son los casos positivos de COVID. Y más, y para nuestra operación, para dar continuidad un poco a nuestra operación, también son los casos, los potenciales casos de COVID. ¿Qué significa esto? Es alguien que tenga un síntoma, alguien que tenga una gripe que no sea COVID, no va a trabajar, tiene que pasar prueba, tiene que esperar el resultado. Y toda la gente que se acercaron de él durante una operación productiva también debe quedar en cuarentena hasta que la persona tenga su prueba o su resultado de caso, si es positivo o negativo. Si es positivo, se queda en 14, si es negativo, regresa. Entonces, eso hace que de un día para otro, tengo operaciones también de centro de distribución de repuestos en Chile, bodegas, 40 personas trabajando y no llegamos a veces con la mitad, un tercio de las personas a trabajar, porque eh, eh, una persona en invierno que tenga gripe está con síntoma y por precaución, las personas que trabajan cerca de él, que se acercaron a él durante los días anteriores, también por precaución para cuidarlos, no salen no salieron de sus casas y no se dio la posibilidad de que vayan a trabajar por estar en contacto con un potencial caso. En el otro tema que, bueno, con el cual tuvimos que lidiar tanto en interno que con nuestros proveedores es las reducciones de hora de trabajo o suspensión perfecta, mucha desvinculación, algo que llamamos layoff, también que se da en algunos países de acuerdo a la legislación, reducción de horario de trabajo y vacaciones. Entonces, las provisiones de vacaciones hay que tomársela, o sea, las vacaciones hay que tomársela para no tener más provisión para la empresa, reducción de sueldos. En algunos se puede reducir sueldo, en algunos países, en otros debe ser acompañado de una reducción de horario de trabajo. Entonces, yo teniendo un equipo en todos los países que le mencioné en adelante, fue bastante, bastante difícil y muchas veces y durante los periodos más críticos estaba trabajando con la mitad del personal, la mitad de mi equipo. Fue bastante duro porque hay que hacer más, pero con menos recursos. El otro punto es el home office medio improvisado, eh, bueno, que trae mucha complicación y también dentro de mi equipo, muchas complicaciones, problema técnico, problema de internet, computador, celular. A veces queremos hacer un call, una llamada que no debiese demorarse más de 10 minutos, pero perdemos 10 minutos con problemas técnicos. Entonces eso es bastante, bastante desafiante también ahí que lidiar, paciencia, resiliencia que debemos ahí eh, tener. Y finalmente, es algo con lo cual debemos lidiar, es el ánimo de los equipos, porque, bueno, lamentablemente esta pandemia nos afecta a todos, directamente e indirectamente. Y hace caer bastante el ánimo, un poco, no ver tanta perspectivas, a veces no ver salida, estar en casa, estar en cuarentena, no ver personas. Hay un trabajo ahí como el de liderazgo fuerte que hacer con todos los equipos para dar ánimo y sacar los temas así hacia adelante. El, el último desafío eh, eh, son un poco las instituciones. Bueno, primero tenemos cuarentena, después tenemos muchos decretos, reglamentos restrictivos, a veces inaplicables o a veces que cambian todas las semanas. Eh, eh, y eso también tenía que verlo en todos los países y es bastante, bastante difícil y a veces en unos países
es más o menos igual. A veces un país está más avanzado, mucho más preciso y otro no. Pero hay mucho, debo reconocer que Perú hubo buena reacción en hacer reglamento, en aclarar. Y cuando no estaba claro, cambiaron rápidamente para aclararlo. Entonces, pero sí hicimos ahí un trabajo ahí fuerte, pero también lo hicimos mucho en Colombia y en Ecuador, donde fue un poco más complicado. Otro tema que había que lidiar con autoridades que no aplican y que no conocen los decretos, obviamente por todos esos cambios. Y eso, por ejemplo, en Lima lo hemos vivido saliendo del puerto con carga, siendo de rubro logístico, tienen todos los permisos en regla, no falta el policía que para y que te manda a la comisaría o que manda, digamos, los camiones con la carga o a la comisaría y que te para toda una operación. Y hace que finalmente los conductores ya no quieren seguir trabajando y sin tener así casi que un abogado a mano para poder explicarle. Entonces, en esto allí tomemos muchas acciones y canal directo con las autoridades para desbloquear situaciones así saliendo del puerto o incluso dentro de Lima cuando estábamos ahí moviendo carga. Lo mismo en Colombia, Ecuador y Chile. El otro punto difícil que lidiar es la aduana marítima. En todos los países trabajando casi que a media. Eh, em, Reconozco mucho los esfuerzos, pero sí, efectivamente, en esta situación, con todos los temas que mencioné antes del recurso humano, había que tener mucho más paciencia, los tiempos, los plazos eran superior ahí con las aduanas ahí. Entonces había que trabajar muy de la mano con ellos. Mucho problema de cierre de frontera. Hasta el día de hoy hay un cierre de frontera, o sea, una frontera que supuestamente está abierta para la carga, pero en la realidad hay demasiada restricción, así que estoy bloqueado para mover una carga de Colombia a Ecuador. Entonces, cierre de frontera es bastante difícil, o tuve mucha carga bloqueada en frontera en Bolivia, entre Brasil y Bolivia, y fue realmente un dolor de cabeza. Em, Presión laboral, vandalismo, aquí en Perú estamos bien, bastante bien con esto. No hubo huelga, paros, pero por ejemplo en Chile sí. En Chile sí, y hay que estar muy atento y tener el plan B, A, B, C, D. Y esto, por ejemplo, esta presión social hace que muchas veces, y como estamos en estado de emergencias, según los países, los proveedores, con los puertos, operador logístico, depósito, navieras, están en posición de invocar un concepto que llamamos la fuerza mayor. Hace que nosotros como importador o como cliente estemos ahí, asumimos el riesgo y debemos pagar un poco las consecuencias de lo que puede ocurrir, de los cambios que pueden ocurrir. Entonces, es bastante desafiador y sobre todo en los seguros. Y ahí sí hay que reconocer a veces trabajar en un buen grupo, un gran grupo, es más fácil de tener una carga asegurada, incluso en tiempo de estado de emergencia, huelga, vandalismo, y tener el respaldo de los seguros, porque obviamente sin seguros no recomiendo mover cargas. Eso era un poco los desafíos. ¿Cuáles son las claves de una gestión de crisis? Hay un poco los puntos que puedo mencionar, un poco cómo debemos actuar. Primero, tener claro las prioridades y no tener 5 o 10 prioridades. Yo me puse dos prioridades. Primero, seguridad de los colaboradores de GM y de los terceros. No quiero tomar ningún riesgo y que nadie tome un riesgo para nosotros que no sea calculado, controlado. Entonces, si una persona tiene síntomas, no va a trabajar y punto, no vamos a forzar. Si una persona no tiene suficiente mascarilla, no va a trabajar
y punto. Y nosotros como líderes tenemos que hacer la gestión para que todo puedan trabajar bajo las mejores condiciones y con la total seguridad. Entonces, eso es clave. Creo que sin esto, todo lo que podemos hacer detrás no sirve. La otra prioridad es minimizar los impactos. Obviamente, trabajamos por una empresa que tiene objetivos de rentabilidad, cuenta que devolver hacia sus accionistas, entonces minimizar los impactos y a veces debemos elegir y usar nuestro tiempo en función del impacto que lleguemos a minimizar. Eh, es difícil, pero a veces hay que tomar elecciones. No vamos a poder resolver todos los problemas, pero resolvemos los problemas priorizando en los que los que van a mitigar mayor impacto posible. Otra clave es un buen manejo de la información y un mapeo de de las fuentes de información. Entonces ahí es algo, primero con los operadores logísticos, es de llegar a tener, o sea, no tener un punto, una información de una persona. O sea, el manejo de información en este caso es muy clave y lograr hacer que nosotros como líderes solamente recibimos la información de una persona, de un operador, de una persona, no escuchar un poco el ruido de de la calle, porque en este caso no dejamos de trabajar, pero tratar de manejar bien un poco los canales de informaciones y tenerlo bien mapeado sobre la credibilidad de una información que podemos tener. Otro punto, y en logística y bueno, en negocio, en operación en general, es ser resiliente. O sea, no todo funciona, a veces las cosas fallan, a veces no funciona como uno quiere, pero bueno, lo tomamos, fallamos, pero no nos caemos, volvemos a salir más fuertes. Esto es una calidad que es esencial, fundamental, y yo cada vez que entrevisto personas para que trabajen en logística o en operaciones, eh, por varios ejemplos trato de evaluar la capacidad de resiliencia, porque nada me sirve a alguien que al primer desafío perdido se caiga. El otro punto es pensar fuera de la caja, innovar y actuar rápido. Esto, ahí a veces no hay tiempo para pensar mucho, y debemos innovar y tomar decisión rápida, así al toque y tomar la mejor información con la información, tomar la mejor decisión con la información que tenemos. Y por eso que el buen manejo de la información es clave. Y a veces es saber tomar una decisión sin tener toda la información. Pero sabemos que si no tomamos la decisión, puede ser peor. Entonces, casi que caminar así con los dos ojos casi nublado. Entonces, esta sensación es bastante difícil, pero bueno, como líderes ahí de operación logística y usted cómo se están preparando, es algo que van a tener que aprender a hacer ahí rápidamente para gestionar un poco de esas crisis. Y finalmente, así como acción concreta, quiero comentar, creo que tengo ahí no mucho tiempo. Acción concreta, sí, colaboración con los gremios, autoridades y competidores. Y la verdad, en ese tiempo sí me acerqué, por ejemplo, de los competidores, de los otros gerentes logísticos de mi rubro, para decir qué están haciendo y compartir buenas prácticas para apoyarnos. Aquí, la verdad, en logística, con la competición no hay competidores. Trabajamos en colaboración, buena colaboración, y a veces tuve que yo hablar con autoridades para mi principal competidor, porque yo sé que y a veces tuve que yo apoyar o dar el apoyo con personal, porque mi competidor no tenía el personal suficiente por los temas que puede haber en el caballo, en el Callao. Entonces le dijo, bueno, use la persona del equipo de mi proveedor, no lo voy a necesitar más, le voy a decir que se apuren, que después trabajan por ti. Entonces, ahí realmente uno trabaja en colaboración y todo estos servicios se devuelven y se han devuelto también. El otro punto es
renegociar capacidades y contrato con los proveedores. Incremento tuve varias iniciativas para incrementar los tiempos de tránsito, como les comenté. Problema de caja, no había problema de capacidad. A veces sirve más que la carga esté en el agua, que se demora un mes más, 10 días, 15 días más para poder ir a su punto y nosotros evitar de pagar almacenaje u otro concepto es demurrage, que el día uno de la crisis ya estaba negociando los demurrage con las navieras y con distintos empalancamientos para tratar de tener ahí el máximo de descuento sobre estos demurrage. Aumentar la capacidad de depósito. Sí, efectivamente, rápidamente tuve que incluso adelantar dinero para que los operadores puedan ampliar sus depósitos y yo poder almacenar nuestra carga. Em, También en este momento fue la ocasión, también por este alto costo de demurrage y por tener a veces ahí, como le comenté, como 4 meses de carga productiva en piso. Esto no hay un almacén que lo aguante, que existe, que hay en Colombia para aguantar toda esa cantidad de material. Entonces, lo que hicimos es, por ejemplo, alquilar contenedores y, y- y- y almacenar la carga en estos contenedores y devolver los contenedores de la naviera. Entonces, es un golazo, la verdad, y nos ayuda, nos ayudó bastante en los distintos puntos ahí. El otro es evaluar almacenaje en Panamá. eh, Siempre para no perder certificado de origen. Panamá siempre tiene una condición donde podemos guardar una mercancía durante hasta un año sin perder varios ahí condiciones, entre otras el certificado de origen. Y el otro punto es comprar de volumen forzoso, es decir, comprar volumen para traer carga aérea que la use o no. Es decir, digo a la compañía aérea o al forwarder, o que yo te voy a pagar 10 metros cúbicos por mes, que lo use o no, lo compré. Si lo pierdo, lo pierdo, pero es la única forma, fue en su momento la única forma de tener algún volumen y de poder tener capacidades para hacer flete aéreo. Eh, el otro punto es hacer un seguimiento diario a nuestra nave en tránsito y sobre todo para asegurar el certificado de origen según las fuentes. Tenemos acuerdos bilaterales de negocios, bilaterales de comercio y lo que no podemos permitirnos de perder es este certificado de origen y muchas veces estamos muy en riesgo. Y si estamos en riesgo, se levanta la mano con las autoridades. Mira, por fuerza mayor, la nave tuvo que hacer un transbordo en tal lugar y no va a cumplir con la fecha para que se cumpla todas las condiciones para que se aplique el certificado de origen. Entonces, ese tipo de cosas había que hacer un seguimiento muy de cerca. Y finalmente, eh, actualizar los planes de contingencia. Todos tenemos ahí planes de contingencia. Al momento de la verdad y en este caso fue más allá de todo lo que podíamos prever. Entonces, actualizarlo eh, dentro de estas crisis, actualizarlos muchas veces durante la crisis, asegurar una correcta implementación de protocolos, otra vez siempre pensando en la seguridad de nuestros colaboradores. Y siempre para los transportes, también hay un punto que había que hacer y que les recomiendo de hacer ahí en su futuro, es de tener como lo que llamamos un defense file. Es decir, el transportista iba con una carpeta con todos los decretos de ley, con los capítulos subrayados que indica que sí efectivamente pueda transitar, que está autorizado de acuerdo al de ley 1492, etcétera, etcétera. Y todos los reglamentos del MST y que venga con ese defense file. Entonces, que el conductor sea capacitado, si le paran la autoridad, de entregar el defense file. Si le cuestiona, llamar directamente o teníamos ahí un canal de comunicación directo, y si me llega a mí, llamo a las autoridades y explicando y que estamos en nuestro derecho, que por favor explica al funcionario que estamos en nuestro derecho, y a veces no se demoraba más de una hora, hora y media para que se pueda resolver. Entonces,
Y eso lo teníamos implementado en todos los países ahí. A veces con la supervisión de logística, a veces con otro tipo de supervisión de operación u otra supervisión de o los equipos de relación gubernamentales. Em, Eso, poco para mi exposición. Eh, Ahora, eh, que antes de concluir o para concluir, digamos, eh, eh, creo que nunca he crecido y aprendido y también personalmente me he superado profesionalmente tanto que durante estos momentos de crisis. Entonces, si bien a veces es bien difícil de estar ahí encerrado en casa y de ver problemas y que te llaman todo el tiempo, pero nunca van a aprender tanto. Entonces, para mí es salir realmente crecido de estas experiencias. Como le comenté, empecé con la crisis de subprime 2008, que tuvo un montón de problemas. Entonces, empecé mi carrera con crisis. Ahora de nuevo estoy con crisis y ahora estoy casi que esperando ya qué nos falta y cuándo llega la próxima crisis para poder enfrentar y cambiar un poco nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer y reforzar un poco nuestros procesos. Entonces, eso un poco a modo de conclusión y ahí les dejo ahí o Cristian me dice cómo seguimos el paso para poder ahí contestar y dar paso a las preguntas. Muchas gracias, Jerón, por tu participación. Bien. Bueno, muchas gracias, Jerón. Excelente la exposición, nos ha encantado. Ahí hay señales de aplausos, de manifestaciones de los chicos que han participado. Agradezco también a Rocío, a Diego, a Sebastián, que nos han mandado sus preguntas, ¿no? José Antonio Pellores también está agradeciendo. Y rescato las preguntas que nos han mandado nuestros asistentes. Una primera que nos habla es de si a raíz de esta pandemia General Motors puede cambiar la estrategia a ser una empresa más regional o regionalizarse y no ser tan global como presentaste al inicio. Eso nos lo pregunta uno de los asistentes. Yo aquí, esta pandemia, yo creo que o sea, nosotros tenemos una organización regional y tenemos unas autonomías bastante regional. Si bien también siempre tenemos que reportar a un board, pero debemos, yo considero somos como una empresa que llamamos, ya no estamos en el paso de la globalización, de la localización. Es decir, que viene de los países locales y construimos la región. Y yo realmente lo siento así. Que no hubiese dicho, por ejemplo, que yo trabajando desde Perú veo problemas de Colombia, Ecuador, Chile y reporto en Brasil, pero en Brasil me da bastante autonomía y, y, y- y estamos ahí trabajando ahí. Eso es el nivel de management. Y el nivel de producción, que seguramente la pregunta iba por allá. eh, el, el- la regionalización es un poco también el camino donde vamos, pero hay muchos factores que se dan, pero nuestra región, digamos, es Brasil. La fábrica de Sudamérica está en Brasil y Brasil depende mucho de la tasa de cambio. Es lo que hace que podemos exportar o que Brasil llegue a ser un país competitivo, ¿no? Es la tasa de cambio. Y la tasa de cambio depende mucho del manejo Vamos. gubernamental que conocemos. Entonces, pasamos por una devaluación fuerte del real y los autos de Brasil se volvieron competitivos. Traemos más de Brasil. Y en Brasil se desarrolla proveedor. Hay una industria muy fuerte, muy potente. Por el lado de Colombia y Ecuador, también.
también. Queremos potencializar también el hecho de poder exportar un poco en la región. Entonces, nivel de management, sí, considero que podemos tener un manejo eh, regional y al nivel de la regionalización hay muchos factores. La tendencia es sí, pero depende mucho de la tasa de cambio o sea, del real frente al dólar. Gracias. Y una pregunta también nos hacían es, ¿cuán digitalizada se encontrá la logística a nivel global? O sea, Mm, nos encontraron mal, en pañales, había un país que resaltaba respecto a otro, nos hemos uniformizado en todo caso en la región. difícil, difícil porque la digitalización de la logística es un proceso continuo. Em, eh, Estamos mejor digitalizado que hace un mes, pero estamos pésimos de acuerdo al próximo mes. Entonces, si entramos en sistema de OTM, otro sistema de Freight Verify, tenemos una visualización global de la carga y tenemos una visualización global de la carga de General Motors, pero ahora hablamos de blockchain. Entonces, lo que hicimos durante 2 años ya es el pasado. Ahora hablamos de blockchain. Entonces, como dije, sí, pero siempre estamos ahí un poco afuera de lo que va a ser mañana. Sí, sí es No sé si cierto, ¿no? contesté bien ahí. Sí. No, pero sí, un tema también que resaltó en la exposición fue la logística colaborativa, ¿no? Justo nos decían también en las preguntas, esto de cómo puedes manejar las relaciones con autoridades y con la competencia. Y comparto contigo la experiencia, porque nos manejamos algunos temas conjuntos, del chat de emergencias que se creó para efectos Ujú. de la comunicación con autoridades y con la competencia. Y globalmente, yo lo veo por el lado peruano, pero en tu experiencia, ¿dónde fluye mejor esa comunicación con las autoridades y la competencia? ¿Colombia, Chile, Perú? Mira, yo creo que eh, en Perú fluyó mucho, bastante. Y en Perú tenemos un canal a alto nivel más rápido, con la Asociación Automotriz, con la CONUDFI. Entonces, llegamos rápidamente a un superintendente de aduana, a un ministro de la economía, etcétera, etcétera. En los demás países es más difícil, pero también, o sea, si, no es menos eficiente porque a veces el nivel la decisión se toma a un nivel un poco más abajo. Ok. Entonces, yo creo que en todo hemos salido bien. O sea, eh, Ujú. para resolver un tema no es necesario llamar a la superintendente o superintendente de aduana en Chile. A un nivel más bajo se puede Se resolver. Y soluciona. aquí a veces hay que Claro. levantar un poco, sí. Pero Y en los cuanto dos con, funcionó, los dos funcionó y funcionó. claro, claro, es eso la resiliencia, ¿no? O sea, un poco adaptarse y salir adelante según cada realidad. Y en cuanto con los proveedores logísticos, o sea, hablabas de Demurrage, en algún momento dijiste, me era más rentable alquilar contenedores y devolverla a la naviera. ¿Fue muy dura esa negociación de costos con los proveedores? Eh, eh, a ver cómo decir. Como General Motors negociamos duro. Es lo que nos caracteriza para negociar con cualquier proveedor. Es una negociación, en estilo de negociación tratamos de estar en el posicionar y jugar todo lo que es nuestra ventaja y a veces no siempre es un gana-gana. Pero en esta circunstancia de ahora fue bastante más colaborativa. Eh, Jugar duro, sabíamos que no íbamos a resultar. No estábamos en posición de jugar duro. Pero porque siempre todo es una relación de fuerza. Entonces ahí
creo que no, fue duro en el sentido que a veces tenemos expectativa, no se da, pero fue más un approach colaborativa y también hay que reconocer que muchos proveedores hicieron cosas totalmente fuera, que no tenían la costumbre de, tuvieron que reinventarse y bueno, y nosotros sacar provecho de esto. Es Sí. más colaborativa que duro. Bueno, Jerome, te agradecemos. Solo una última pregunta que nos están haciendo es, ustedes como General Motors están en los países donde el Perú forma parte de la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, México, Perú. Y ya a temas más fuera de la pandemia, más temas de eficiencia logística, de costos. No estamos hablando de realmente cuánto te cuesta, sino en términos generales, en dónde hay más eficiencia logística, cómo Perú podría tomar qué modelo, qué mejor Mm. práctica para ello, ¿no? Yo creo que no hay un país benchmark en todo. No hay un país benchmark en todo. Y hay que tomar varios factores en consideración. Em, eh, Temas, por ejemplo, de puertos, la operación es más rápida, más eficiente en Chile, pero es más económico en Colombia. Temas de carreteras, bueno, Brasil, Argentina, Chile nos llevan años y esto es pura eficiencia, es pura competitividad del país en logística. Es tema de seguridad. Perú es bueno y nosotros tratamos de siempre estar ahí un paso adelante en términos de seguridad, pero Perú tienes muy buena práctica, muy buen proveedores, o sea, tiene una operación bastante segura en términos de, llamamos safety y security. Entonces, cada país tiene sus Fortaleza. formas. Yo encuentro la aduana peruana bastante eficiente también, comparativamente a otros países. Aquí es bastante eficiente. Em, no diría que hay un benchmark en este momento. Sí, 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 hay que hacer como un patchwork y llegar de cada uno y llegar al mejor camino ahí. Y bueno, agradecerte. Solo ya esta es la del cierre, te lo prometo, no hay más preguntas. En cuanto a la región, tu experiencia que has estado por África y has estado por Europa, ¿cuán divertida es esta región en términos Ah, logísticos? sí, 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 es, es, es muy distinto a Europa. Europa todo fluye. Europa hay menos, no hay tantos problemas. Bueno, las cosas fluyen, es más también, uno descansa más, todo es computerizado, tú puedes seguir todo desde tu celular. Es otro mundo. Estados Unidos también. Acá es más artesanal, pero es más divertido, porque en algunas cosas puedes hacer cosas mejor que en Europa porque tú puedes cambiar las cosas así. Y eso es súper desafiador. Y hay algunos puntos, yo no dudo que hay algunos procesos, algunos temas, eh, seguro estoy mejor que México, mejor que en Brasil, mejor que algunos, que en Estados Unidos también sobre algunos procesos, porque tengo la visión, pero la capacidad de poder cambiar esto en 2, 3 meses, de hacer un turnaround. En Francia, tú quieres cambiar algo en tu proceso, tienes que esperar 2 años, 3 años, 50 aprobaciones, 32 presentaciones y tener un Claro, es muy plan jerárquico. zero defect y te va a demorar 2 años. Entonces, aquí no. Aquí construimos en el camino y a veces yo creo que tiene más potencial de hacer las cosas mejor ahí, justamente por esta agilidad, flexibilidad. Muchas gracias, Jerome. Muchas gracias, chicos. No se vayan todavía. Ricardo Pérez Luyo, director de la carrera, quisiera conversar y agradecerles su presencia. Muchas gracias, Ricardo. Sí, bueno, muy buenas noches. No pongo la cámara porque tengo el internet bastante bajo. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? Perfecto, Sí, Ricardo. Muy sí, sí, bien. se escucha. Perfecto, muy bien. Ok, fíjense, bueno, primero para naturalmente agradecerle por la estupenda exposición
y esta experiencia que nos ha regalado realmente Jerome Foundes. Muy agradecido, Jerome, por este caso que luego vamos a conversar para ver si hacemos un paper sobre este tema espectacular. A nuestra profesora Agnieszka Olter, Cristian, por favor, estupendo como moderador, Rocío Huerta y a Eduardo. Solamente quiero finalizar con 2 fotos. Bueno, y a nuestros alumnos, profesores y también amigos que han estado participando, ¿no es cierto?, hasta estas horas de la noche. Me quedan 2 fotos. Cuando Jerome dijo, tomar decisiones, la mejor decisión con la información que tenemos, con la información disponible, ¿no es cierto? A eso, digamos, es lo que se llamaría una especie, esa capacidad de tomar o de tener una intuición, ¿no? Intuición, llamémosle inteligente. Eso no está escrito, eso no lo bajas de Google, ¿no es cierto? Para eso creo, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a decir que cuando lo escuchaba a Jerome, ¿no es cierto?, ese sentido, esas subidas, esas bajadas, y ¿no?, todos estos procesos de descalce en las ventas por las crisis, qué sé yo, y me vienen a la mente 4 palabras: experiencia, conocimiento, habilidades blandas, y hay una que vamos a tomar mucha nota para también la academia, ¿no es cierto? Mucha fortaleza psicológica. Yo creo que, en mi modesto entender, seguramente habrán otras, pero experiencia, conocimientos, habilidades blandas y fortaleza psicológica, yo creo que son componentes importantísimos para gestionar, ¿no es cierto?, casos tan dramáticos como el que acabamos de escuchar. Solamente me queda agradecerles a todos. Yo creo que nuestros alumnos, nuestros profesores, pero nuestros alumnos, ¿no es cierto?, habrán captado, ¿no es cierto?, habrán captado lo importante y lo lindo, lo hermoso que es esta carrera de negocios internacionales, ¿no es cierto?, manejando temas a nivel global, regional, local, legislación, administración privada, pública, etcétera. Jerome, nos has dado una magnífica exposición y nos has hecho reentender, ¿no es cierto?, que está en el camino correcto al estar en esta hermosa carrera de negocios internacionales. Y solamente agradecer a todos y muy buenas noches y muchas gracias.